Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando Irigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. Hoy quiero hablarles de un pensador argentino que se llama Arturo Gaureche, que escribió este libro que se llama Los profetas del odio y la chapa o la colonización pedagógica. Este libro es un libro que consta en general, de 4 partes, pero podríamos distinguir 2 partes. Una escrita en 1957 y otra escrita en 1967, 10 años después. En 1957 estábamos eh, justo después de la Revolución Libertadora que depone a el general Perón en 1955. Es decir, es una época de proscripción del peronismo y de cierta ilegalidad política tutelada por el poder del ejército. Si bien era una dictadura, no va a ser la dictadura sanguinaria a la que estamos más sensiblemente acostumbrados en nuestro país con 1976 y la dictadura de Videla. No obstante, sin duda había una restricción de las libertades en esa época. Este libro aparece, Los Profetas del Odio, como una respuesta un tanto irónica, pero también crítica del revisionismo histórico de algunos pensadores como Martínez Estrada o Irasusta, o los hermanos Irasusta. Estos pensadores quedaron totalmente opacados no sé si opacados, pero en el devenir histórico, el tiempo no los ha tratado bien, al punto que hoy casi nadie los lee o nadie los conoce. Por eso no me voy a dedicar a esta sección de los profetas del odio y voy a entrar por la segunda puerta, la puerta cancel, como lo llama Jaureche, que es la parte de la chapa. Bueno, como ustedes saben, la chapa significa algo extra o algo que no es, que viene por añadidura. Sin embargo, verán que la chapa ocupa la mitad del libro. Este es el libro de la colonización pedagógica. La colonización pedagógica es un escrito bastante ingenioso que elabora Jaureche. Ingeniosa es la palabra que le cuadra correctamente. Ingeniosa es una palabra que emplea José Pablo Feynman cuando describe en sus programas a Jaureche. Y creo que le cuadra bastante bien. Porque no se trata de un tratado filosófico o sociológico o historiográfico, sino que son un rejunte de opiniones más o menos profundas y quirúrgicamente diseñadas em, para operar prácticamente y políticamente. Se trata de la construcción del sentido común y de la opinión pública. En ese sentido, sin duda, Jaureche ha servido a la patria y a la nación con respecto a la necesidad de crear una identidad nacional que pueda llegar a sentirse orgullosa de sus propias raíces, bueno, locales, nacionales, autóctonas. El concepto de colonización pedagógica no está frontalmente definido nunca. Sin embargo, a lo largo del libro uno puede extrapolar o inferir de qué se trata. Bien, primero hay que distinguir un concepto central que está todo el tiempo operando en el texto, que es el concepto de inteligencia. La inteligencia es una palabra rusa que fue empleada por la Revolución Rusa de 1917, sobre todo por un pensador como Vladimir no me sale el nombre, de Lenin, que, que justamente consideraba que la revolución necesitaba una élite ilustrada que sea capaz de torcer el rumbo amorfo y intuitivo, pero no definido de las masas proletarias y dirigirlas hacia cierto lugar. Lo que dice Lenin es que, dada una etapa de convulsión social, la convulsión social para convertirse en una etapa superadora de lo que estaba previamente, es necesario que haya una élite, un liderazgo fuerte que sea capaz de reconfigurar y reconstruir lo destruido por esas masas revoltosas. Jaureche justamente utiliza este concepto de inteligencia para morirse de la risa, para decir que justamente tenemos en nuestro país una
minoría ilustrada snob que pretende conocer lo que realmente necesita el país y se pretende el portavoz o los líderes o los conductores de las masas proletarias o de las masas populares. Y esta es una noción muy típica en el pensamiento universitario. El universitario se cree que tiene una conexión con la realidad sociopolítica histórica que el hombre vulgar no posee y por eso por su bien tiene que ser conducido. En ese sentido, aquí está justamente el hacer patria de Jauretche, donde hay una reivindicación del pensamiento instantáneo, espontáneo, de sentido común de las masas, que no se deben ser seducidas por esta especie de luces deslumbrantes de la cultura. Y el concepto de cultura es clave, porque lo que dice Jauretche es que el concepto de cultura está diseñado por los centros geopolíticos del poder para que repitamos recetas foráneas a nuestra realidad local. La cultura se opone a la incultura. La incultura es todo lo local, lo autóctono, lo ordinario, lo espontáneo, lo que trae el campesino de su, de su, de su tierra, de su barrio, de su pueblo. Mientras que la cultura sería lo que se maneja en las universidades. Lo que dice Jauretche es que las universidades no tienen ni idea de qué es lo que pasa y hay como una especie de pulseada por la legitimidad de quien maneja simbólicamente los recursos para dirigir la nación. Otra de las cosas que dice Jauretche es que somos una nación semicolonial. Jauretche dice que en una nación colonial, como en esa época en África, el poder que legitima al gobierno tiene que ejercerse por las armas, donde hay claras distinciones entre la cultura del negro africano del europeo blanco, y por eso se necesita anclar en las armas, en el poder represivo de las armas. Mientras que en una semicolonia lo que tiene que operar es la colonización pedagógica, es decir, tiene que haber un aparato ideológico que sea capaz de conducir a las masas a aceptar un poder establecido. ¿Y qué es ese poder establecido? El poder de la cultura, el poder de la colonización pedagógica. Esa cultura es el poder de una élite sobre un pueblo que se establece a partir de 1852 con la batalla de Caseros. Para quien no lo sepa, espero que lo sepan, la batalla de Caseros es la época donde se destituye, se vence, se derrota al general Rosas y se establece el orden liberal nacional en la Argentina. Si bien el Estado argentino recién se constituye en 1880, con la generación del 80, valga la redundancia, hay una linealidad histórica entre mayos y caseros que es propiamente liberal, donde se identifica la nación y la cultura con el orden liberal. Y el orden liberal es el orden institucional de las instituciones democráticas, o sea, de las instituciones liberales. Entonces, ¿en qué consiste la cultura? La cultura consiste en un orden universal de ideas, donde podemos parafrasear la ideología marxista, mejor dicho, la ideología según el marxismo, donde una cultura local particular en un momento histórico se erige como universal. Esto es muy parecido a lo de los intereses particulares de ciertas facciones o de ciertos partidos que se erigen como el poder universal de todo el pueblo o de toda la nación. Entonces, en esas falsas, llamémosle sinécdoque, donde se toma una parte por el todo, la cultura aparece como los valores de la humanidad, los valores de la belleza, de lo trascendental, de lo universal. Entonces, frente a esta cultura que en realidad es particular, se erige como universal, con ese aparato ideológico y discursivo se oprime a todas las realidades autóctonas nacionales, donde todo lo autóctono y nacional se convierte en la incultura. Entonces, Jauretche se vale de esta noción de dos mundos, como que, y habla de la
eh, institucionalización de la educación, de cómo la cultura se instala en la nación mediante los aparatos institucionales de la cultura, que son justamente la escuela pública. La escuela pública, y no se confundan con esto como que se pretende una escuela privada, nada que ver. La escuela pública aparece como una normalizadora o eh, una normalizadora, una igualadora de todas las condiciones culturales de la época, al punto de que pensemos que en 1910 estaba lleno de inmigrantes italianos, españoles y polacos, por ejemplo, y de otras naciones, por supuesto, europeas, en donde se necesitaba uniformizar la identidad nacional, pero también el lenguaje nacional. Entonces, la cultura se instala mediante la educación primaria. Entonces, lo que dice Jaureche es que, digamos, el educando o el estudiante, o llámenle X, cuando ingresa en la escuela, su vida se escinde en dos mundos. Mientras que un mundo es el mundo de la empiria, del conocimiento práctico, de la realidad cotidiana de todos los días, el otro mundo es el mundo de la cultura y de la escuela, donde en el mundo de la escuela se le enseña a despreciar todo lo propio de una manera sistemática, a tal forma, a tal punto que se piensa en la flora y la fauna de otras regiones, la geografía de otras regiones, la lengua de otras regiones y la cultura de otras regiones. Y se aprende a sistemáticamente desdeñar todo lo local. Es interesante pensar en la educación ambiental de hoy en día, cómo uno siempre se tiene que oponer a cierta inercia cultural donde se te enchufan, yo no soy biólogo, pero te enchufan animales y plantas y regiones geográficas de Asia o de Europa y no te hablan de yo vivo en Santa Fe, no te hablan de, por ejemplo, del litoral santafesino o del Paraná, lo cual es coincidente con esta noción de colonización pedagógica que Jaureche denuncia en 1967. Entonces, lo que dice Jaureche es que mientras que la inteligencia opera según la inducción, la cultura opera según la deducción. Entonces, mientras que en la inducción uno generaliza en base a la experiencia concreta y terrenal y cotidiana del mundo en el que vive todos los días y generaliza y establece leyes más amplias, la deducción opera según se establece lo que es la cultura, se establecen los valores universales y de allí se deriva cómo se debe comportar uno prácticamente con respecto a ese ideal de la universalidad. Por eso Jaureche dice que el hombre de campo, el hombre del interior, tiende a desorientarse menos que el hombre del centro o del hombre de la capital. ¿Por qué? Porque el hombre de la capital se rige por valores universales que en realidad están localizados en lo que él llama una península del Asia, o sea, Europa, y que está desarraigado de nuestra realidad local. Mientras que el hombre del interior se maneja por parámetros más razonables con su realidad empírica y concreta. Así que en estos dos mundos opera la cultura. Y bueno, después hay toda una especie de, de explicación que hace Jaureche de las culturas de élite y habla de personas como ilustres como Victoria Ocampo o Jorge Luis Borges, que básicamente se educaron en otra lengua, se educaron más en inglés que en español. Y se burla justamente, él habla de los snobs verdaderos y después lo que él muy graciosamente llama snobs de Magoya. Es decir, esos snobs que en realidad forman parte del hijo de, digamos, el carnicero, que hizo plata con su emprendimiento, manda a su hijo a la escuela secundaria o a la universidad y ya automáticamente se cree que forma parte de una élite y de una universalidad cultural que en realidad no lo respeta, porque cuando se va a Europa, si es que tiene recursos para irse a Europa, se da cuenta de que no es bienvenido por esa universalidad y se sorprende mucho, por lo menos en esa época, el argentino que se creía parte de, digamos, esto es anacrónico, pero del primer mundo y de repente se encuentra con que no, con que básicamente es tan discriminado como cualquier otro país periférico del planeta.
Y, y bueno, es curioso eso. Em, Aparece además una crítica que le hace Jauretche a, a la identidad universitaria. Y pensemos, por ejemplo, que en esta época, 1967, es coincidente con, por ejemplo, la aparición del brazo universitario del Partido Radical, que es la Franja Morada. La Franja Morada nace al calor de toda esta revuelta anti-onganista que surge a partir de la Noche de los Bastones Largos en 1966. La Franja Morada surge en 1967. Yo no sé exactamente si Jauretche apunta sus cañones a este brazo universitario del radicalismo. Yo creería que no, porque en esa época esta Franja Morada era bastante progresista comparado con lo que es actualmente. Pero sí critica el fubismo. El fubismo tiene que ver con la cultura de la fuga, con la cultura de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Y critica justamente esta inteligencia, esta élite que se pretende el comando o la vanguardia de las masas populares, cuando en realidad viven en una realidad completamente distorsionada y desarraigada de los problemas empíricos, concretos y mundanos de la nación argentina. El hombre de la cultura, volvamos al término cultura universal, desconoce la realidad de su patria. Y esa es la denuncia que está haciendo Jauretche en todo su libro de la colonización pedagógica. Hay otras cuestiones que tienen que ver con un orden más filosófico, que tienen que ver con cómo entiende Jauretche no la cultura, el conocimiento o la instrucción, que no es lo mismo. Tiene que ver con que para Jauretche la mentalidad de la instrucción y del aprendizaje y de la inteligencia, recordemos que para Jauretche la inteligencia es la aplicación y la resolución de problemas inmediatos y concretos que nos conciernen como individuos reales de la nación y no de la cultura universal. Tiene que ver con que el hombre de la cultura no es un hombre, no es un genio en el sentido romántico, no es una persona que está tocada por el destino, la iluminación divina de la providencia, sino que en definitiva el hombre de la cultura es un técnico como cualquier otro, donde así como un carpintero aprende a trabajar la madera y un tornero a trabajar el metal, el sociólogo, el filósofo, el historiador aprende la técnica de las palabras, donde las palabras constituyen en aprender a leer y a escribir libros, no escribir un párrafo, sino escribir libros, comprender la realidad nacional, pero en definitiva no es otra cosa más que un mero, tampoco es algo menos que un técnico de la palabra que tiene que estar al servicio de los problemas reales de la patria, tiene que aplicar su inteligencia, no su inteligencia, a resolver problemas reales, pero en definitiva no excede en dignidad a un carpintero o a un tornero o a un carnicero. En definitiva se trata de una técnica. Sí, obviamente hay diferencias cualitativas de dignidad, todo lo que vos quieras, pero en definitiva no es que inmediatamente se convierte en el arquetipo de ser humano, de hombre o de, bueno, podremos decir de mujer también, sino que en definitiva es un operario más que tiene que bregar y luchar junto con el resto de sus compañeros proletarios por el bienestar y el progreso de su nación para poder vivir en bienestar y en prosperidad. Entonces, en ese sentido, esta noción técnica de la cultura, entre paréntesis, entre comillas, no lo pensemos en términos universales, sino en el sentido de verdadera cultura, esta noción técnica del saber aparece como una herramienta a resolver problemas según este concepto de inteligencia. Entonces, resumiendo, tenemos el concepto de inteligencia y inteligencia, tenemos el concepto de cultura y de incultura y el concepto de colonia o semicolonia. Y tenemos justamente las formaciones eh,
ilustradas de la nación con la escuela secundaria. Recordemos que en esa época no era tan común terminar la escuela secundaria y la educación universitaria, donde surge el fubismo, que es justamente la tendencia universitaria a pretender convertirse o erigirse en los rectores del rumbo de la patria, cuando en definitiva cada cual, tenga cultura o no, es consciente de sus necesidades, de sus problemas, de su búsqueda de la felicidad y del placer, y en definitiva cada cual tiene que intentar, luchar o cinchar hombro con hombro con su compañero o su amigo o su prójimo. Entonces, básicamente, esos son algunos conceptos del libro de 1967, La colonización pedagógica, de Arturo Jauretche. Sin más, me despido. Hasta luego.